Benvingudes i benvinguts a l'R+D. Sumem un nou programa i avui us parlem del reciclatge i de les seves infinites possibilitats. Som-hi? Avui ens acompanya a plató Josean Vilar, director creatiu de Knife Factory Lab, i res, com cada setmana, el primer que farem serà mirar el vídeo de presentació. Hola, soy Josean Vilar, el director creativo y de producción de Knife Factory Lab, y bueno, quería daros la bienvenida a nuestro estudio. Este es el espacio donde trabajamos y desarrollamos nuestros productos hechos con biomateriales. Y bueno, quería daros la bienvenida i invitaros a conocer un poco más nuestro trabajo. Doncs donem la benvinguda a en Josean Vilar, moltes gràcies. Haig de dir que és un vídeo que m'ha agradat molt, Josean, per l'ambient, pels colors. I així respira una mica el disseny de tot el que anirem coneixent avui de l'empresa on ve, on creeu tota aquesta, feu aquest reciclatge, aquesta creativitat. Quan va néixer Knife Factory Lab? Quins objectius tenia? Quin recorregut té? Fem una mica de repàs per conèixer una miqueta aquests inicis, no? I cap on anava en un principi. Pues bueno, Knife Factory Lab viene de lo que era antes nuestro estudio, que se llamaba Knife Factory, y éramos un estudio especializado en diseño de espacios efímeros para eventos, para festivales, ferias, etcétera, ¿no? Y bueno, durante muchos años trabajábamos haciendo estructuras, pues eso, que eran decorativas, que tenían que ser lúdicas para que la gente lo pasara bien, coloridas, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues cada día que teníamos que desmontar todo aquello y veíamos la cantidad de residuos que se generaban, pues la verdad es que nos daba como una especie de retortijón interior, ¿no? Que, bueno, pues que no, al paso del tiempo nos hizo un poco plantearnos realmente qué estábamos haciendo, si creíamos en eso tal cual, hasta el infinito, o queríamos cambiar de alguna forma nuestra manera de trabajar. Entonces, bueno, en esta época nosotros vivíamos fuera, vivíamos en Brasil, trabajábamos mucho en Sao Paulo y bueno, en un momento dado decidimos mudarnos a la naturaleza, a vivir en la playa durante un tiempo, y estuvimos 3 años viviendo en una playa ahí paradisíaca, con delfines y con tortugas y con escorpiones y serpientes también. La cara de todo, ¿no? Y bueno, allí nuestra relación con la naturaleza, digamos que se hizo más fuerte y más intensa, y esto fue también, en cierto modo, una manera de acelerar nuestro proceso hacia ser más conscientes con lo que generábamos a partir de nuestro trabajo. Entonces, en un momento dado, después de 3 años viviendo en la playa, decidimos que para poder avanzar en nuestro trabajo y dejar una huella positiva, necesitábamos volver a reconectar con la civilización. Y porque desde allí era muy difícil poder innovar, ¿no? Porque el entorno en el que vivíamos era, pues eso, muy natural, pero con pocas oportunidades para investigar cosas nuevas. Y entonces, bueno, nos volvimos a Barcelona y aquí, bueno, pues empezamos a intentar conectar con toda la innovación de la ciudad, que es mucha, y a raíz de esto, pues fuimos explorando diferentes técnicas, pues desde buscar qué es lo que se hace con lo que se recicla, o sea, realmente averiguar qué pasa después del contenedor, ¿no? A dónde van las cosas, tal. Vimos que ese camino no estaba muy resuelto y que no tenía pinta de poderse resolver bien, porque dependía de grandes empresas, en fin, era una cosa complicada. Pero, por otro lado, descubrimos el mundo de los biomateriales, y los biomateriales son soluciones hechas a partir de materia orgánica que se transforma en un material y que puede ese material después darle forma a objetos. Y eso para nuestro trabajo era una gran oportunidad. Sí. 2020 fue esto. 2020. Parlem de que potser Knife Factory Lab en si té un recorregut relativament jove, però porta tot aquest pes de l'experiència de tots aquests anys anteriors. Vull dir que parlem ja d'una llarga trajectòria. Potser hi heu afegit aquest nom, però l'experiència, hi heu afegit el lab, evidentment, però l'experiència no és jove, sinó molt pensada, molt estudiada i molt observada. Observar és important, és que t'estava escoltant
I pensava quantes hores, no?, de decidir, de mirar, de buscar. Bueno, claro, de hecho, con los biomateriales lo que ocurre es que lo que tiene sentido es aprovechar algún residuo orgánico que esté en tu entorno, ¿no? Porque trabajar con un residuo que viene de China o de Sudamérica, pues no tiene, digamos, a lo mejor toda la carga positiva que puede ser aprovechar algo local, ¿no? Y así fue como cuando empezamos a investigar con biomateriales y a pensar qué podíamos aprovechar, pues un día comiendo en un restaurante, de repente mira Silvana, que es mi compañera, miró el plato y dijo, uy, han quedado huesos de oliva en el plato. ¿Y si probamos a hacer algo con esto, ¿no? Y ese como start así fue una serendipia que se dice, ¿no? Total, porque empezamos a probar con los huesos, vimos que daban un resultado interesante y luego además pensamos, claro, es que tiene sentido porque España es el primer productor mundial de aceite y sobran todos los años 500.000 de toneladas de huesos de aceituna, que hay que hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vimos un camino en el que nos hemos enfocado. Justamente la pandemia nos ayudó a enfocarnos en esto, porque todos los eventos pararon y entonces no teníamos trabajo de eventos, con lo cual nos tuvimos que centrar en este nuevo descubrimiento y de cierta manera nos ayudó a acelerar el proceso, ¿no? Clar, és curiós perquè quan parlem d'aquests ossos, no?, els pinyols que diem de les olives, parles de tonelades. Hi ha un abans i un després del Knife Factory Lab, evidentment, però què se'n feien? Clar, la pregunta és, on t'anaven a parar? Los huesos de oliva. Sí. Bueno, principalmente se usan desde no hace tanto tiempo, se usan como biomasa para quemar, ¿sí? Para generar calor, pues a veces incluso en las propias almazaras, ¿sí? No es una mala solución, quiero decir, es mejor eso que no hacer nada, ¿no? Porque antes ni siquiera se separaba de la pulpa, con lo cual eso generaba un residuo que era incluso contaminante para el suelo, porque era muy ácido y muy concentrado. Entonces ahora se separa el hueso de la pulpa se utiliza para compostaje y el hueso se usa para quemarlo, ¿sí? Pero claro, eso es lo que se llama el mundo, digamos, de la sostenibilidad, eso es lo que se llama hacer un downcycling de un residuo, es decir, tú le estás restando valor, lo estás quemando, ¿vale? Y estás emitiendo CO2 a la atmósfera. Nosotros pensamos, bueno, igual podemos, en vez de hacer un downcycling, hacer un upcycling, que es cuando aportas valor, o sea, le das digamos, una función más allá a ese residuo, que es el hueso de aceituna. Entonces lo podemos transformar en objetos que pueden cumplir función dentro de la sociedad y no emiten CO2. Y además, esto fue ya una reflexión posterior, estamos aprovechando una madera, un cierto tipo de madera que viene gratis en cada oliva y en cada cosecha, sin necesidad de cortar ningún árbol, ¿no? Entonces, tampoco estamos dañando los árboles, estamos cogiendo este recurso y lo estamos transformando en un material nuevo con el que hacer cosas, ¿no? A esta madera la hemos llamado madera virgen extra. És perfecte, eh? Oli, verge, extra, fusta, verge, extra. Realment, ara ja has enumerat moltes de les parts positives que podem extreure de reciclar un pinyol d'oliva. Parla'ns d'aquest tipus de fusta que creeu, quines són les característiques que li donen valor. Primer, anem primer a això, no? Quines característiques té en força, perquè en disseny ja hem vist en aquests vídeos de presentació que són una meravella, però què té? Que diguis, substitueix la fusta dels arbres i ens aporta més valor. Bueno, Reolivar es el nombre de este material, Sí. ¿vale? Reolivar. Y es un material que, digamos, en comparación con otros, lo interesante que tiene es que tú imagínate una madera, pero que pudieras moldearla, ¿vale? Tú para hacer una pieza de madera tienes que trabajar por extracción de materia. O sea, si tú quieres hacer una forma cóncava, por ejemplo, tú tienes que ir vaciando un bloque, ¿no? Y estás generando un residuo que es la madera que estás extrayendo, ¿ok? Con Reolivar se trabaja de otra manera y es que es una pasta, ¿no? Es una mezcla del hueso de aceituna con otros componentes naturales que crean una especie de
como si fuese un cemento, un hormigón, que tú lo viertes en un molde y entonces generas la forma que tú quieras, usando la cantidad exacta de material, ¿sí? Y pudiendo darle la forma que quieras. Y luego tú extraes esa pieza ya terminada sin haber generado residuo. Pero además de esto, si tú esta pieza ya no la quieres, que esto es casi lo más importante para nosotros, es esto, es qué pasa con los objetos cuando ya no tienen ninguna función. Esto es algo que no se piensa demasiado, ¿no? Se piensa en la función que tiene que cumplir para ti, pero ¿y después? ¿A dónde va a parar eso, ¿no? Con los biomateriales lo que ocurre es que tú puedes dejarlo en la naturaleza y se biodegrada por sí mismo, no en condiciones industriales, como otros materiales que venden que son biodegradables, pero solo en ciertas condiciones. No, este en la naturaleza se biodegrada solo en cuestión de semanas. ¿Vale? Pero es que además podríamos coger la pieza de reolivar y yo la podría derretir de nuevo, transformarla en aquella pasta de origen y volver a hacer otra pieza. Con lo cual es un ciclo infinito de usos. Aquí anàvem, no? I veig aquí un cicle de vida natural. No trenqueu aquest cicle de vida. No, exactamente, esa es la clave. Esa es la clave. Aleshores, esteu reciclant i donant vida alhora. Es que eso es lo que pasa en la naturaleza. O sea, en la naturaleza no hay nada que sobre. Todo tiene una función dentro de un sistema y cuando una rama de un árbol deja de tener función para el árbol, cae al suelo y alimenta el suelo, ¿no? Y así infinito. Entonces, eso es un poco... Nosotros hemos salido de ese sistema cíclico y hemos creado cosas que ya no pueden volver a... Porque el reciclaje del plástico, por ejemplo, el reciclaje del plástico es como una estrategia a corto plazo, pero el plástico se puede reciclar un número de veces concreta, después ya no se puede reciclar más. ¿Y qué pasa después? Se va a quedar ahí. O sea, piensa que el primer plástico... Va sent un residu. El primer plástico que se fabricó todavía está por ahí dando vueltas. No se ha biodegradado aún, porque pasan cientos de años. Entonces, esto es algo que no lo tenemos claro, ¿no? Cuando se habla de reciclaje del plástico. Sí, el plástico es reciclado, pero el plástico reciclado no es una solución, sobre todo a largo plazo. Y a veces es una justificación para que los fabricantes de plástico continúen fabricando plástico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es cortar el grifo y buscar otras soluciones. ¿Qué hacemos con el que ya se ha hecho? Bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Pero no justifiquemos fabricar más, ¿no? Parlaves dels ossos, no?, que utilitzeu, però a més altres components. Quin tipus de component ajuden a fabricar aquests productes reciclats? Bueno, los biomateriales se componen principalmente de un biopolímero, que es como si fuese el aglutinante del material, ¿vale? Entonces hay de diferentes ramas, pero todos ellos son naturales, son materiales que existen en la naturaleza, resinas, etcétera, ¿no? Almidones, que tú utilizas para juntar los elementos entre sí. Eso sería el biopolímero. Luego está, dependiendo de cómo quieras tener un material más flexible o menos, añades el plastificante, que se llama, que también es un material natural, ¿no?, de diferentes tipos de aceites o glicerina. Y luego tendrías el residuo, que es, puedes usar el hueso de aceituna o puedes usar pozos de café o cáscara de naranja o cáscara de nuez o restos de té, en fin, ahí es donde hay muchísimas posibilidades, ¿no? Y cada diseñador puede incluso crear su propio material. Estos son básicamente los componentes, y luego está el agua, ¿no? El agua, que es lo que hace como de disolvente de todo esto junto. Eso es como la base de los biomateriales. A partir de ahí se puede explorar mucho más i se puede ir en muchas direcciones. Ara ens n'anem en tot el que... Tu parlaves de més direccions, no?, que es pot experimentar més, però des de l'inici, des de que comenceu a crear tots aquests objectes amb aquests components, amb aquestes fórmules, heu variat alguna cosa? Heu agafat nous materials, heu provat nous materials, esteu en això, o sigui, esteu experimentant noves fórmules o us heu quedat en aquesta inicial? Continuamente, sí. De hecho, lo que ocurre es que es como, tú abres este melón y de repente no puedes parar, ¿no? Porque empiezas a observar el mundo con otros ojos. O sea, empiezas a ver que los huesos de aceituna tienen una posibilidad y eso te lleva a pensar, ostras, me he comido estas nueces y la cáscara también tiene otra posibilidad. Y luego me he comido este aguacate y el hueso también tiene una posibilidad, ¿no? Entonces empiezas a ver todo como recursos, no como basura, ¿sí? Entonces, este cambio de mindset es imposible quitárselo de encima ya.
O sea, yo cada vez que voy a un sitio estoy conectado con las posibilidades que puedo encontrar ahí, ¿no? Entonces, esto me lleva a que cada día en el laboratorio pues estemos probando, a veces tenemos que pararnos los pies porque dice, bueno, a ver, ya, para ya de experimentar y vamos a llevar esto a un punto, ¿no? Pero sí, sin duda, o sea, además es que es tan gustoso, ¿no? O sea, es tan fantástico descubrir cosas, ¿no? La investigación tiene eso, ¿no? Que son horas de dedicación, pero tienes muchas recompensas también. Són diverses coses que em queden per preguntar, però la primera d'elles, un cop s'acaba la vida útil, o que tu decideixes que aquell objecte doncs ja no el faràs servir més, té dos camins. És a dir, per una banda, deixar-ho i que es faci, o sigui, que torni a la natura, podríem dir, i de l'altra, tornar-lo a reciclar. Heu experimentat, entenc, els dos camins. Com és agafar un d'aquests objectes i què en feu? Els deixeu a la natura? On els deixeu? Què en feu? O sigui, quan no els recicleu? Ens ho pots explicar o donar algun exemple? Pues mira, por ejemplo, una pieza que hemos traído, sí, ¿vale? Bueno, que és l'objecte del final, sí. Exacto. Con estas piezas en concreto, hubo algunas que nos sirvieron, ¿no? Y lo que hicimos fue transformarlas en esculturas. O sea, derretir esas piezas y con ese material hacer unas esculturas, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo, si no estás satisfecho con esto, lo transformo en otra cosa y ya está, no lo tiro, ¿no? Lo podía haber tirado también. O sea, ha habido otras piezas que hemos hecho este experimento de dejarlas en el bosque, sí, y ir de vez en cuando a ver cómo va evolucionando, cómo interactúa con el resto. Y es fantástico, porque ves, o sea, lo ves, eso como poco a poco va desapareciendo hasta que un día desaparece, ¿no? Però és curiós, no? I un dia desapareix. Sí, un dia ja no lo encuentras, ostres. Sabeu, o sigui, heu mesurat, heu experimentat en el temps que necessita aquests materials per realment tornar-se a fondre amb la natura? Sí, lo hemos hecho de dos formas. Una ha sido por ejemplo, simplemente en un bote con agua, coger una pieza y dejarla sumergida. Ir controlando, ¿no? Fotografiando diariamente para ver cómo va evolucionando, ¿no? Y otra ha sido dejar piezas en el bosque. Entonces, claro, las condiciones ambientales hacen que sea más rápido o más corto ese proceso de biodegradación, ¿no? Sumergido en agua, en cuestión de una semana, el reolivar tierra se disuelve en el agua, ¿vale? O sea, se queda disuelto. En la naturaleza puede tardar meses, porque si no llueve, y ahora que está lloviendo bastante menos que antes, pues tarda más, ¿no? Porque el agua es el que activa el proceso de biodegradación más rápido. Molt bé. Jo ara estava al bosc ja. Me n'he anat amb tu, me n'he anat al bosc i estava pensant en tot el que hi podem trobar i parlàvem de materials. Els arbustos, realment es podrien, perquè n'hi ha que estan allà, moltes vegades diuen fem neteja de bosc, hi ha moltes herbes, molta part improductiva, no?, que molesta, que té perill d'incendi. Aleshores, si ens n'anem al bosc, seria una possibilitat, ho heu pensat, ho heu experimentat, d'agafar algun tipus d'aquestes plantes per poder fer reciclatge, no? Per aprofitar-les per fer tots aquests projectes que teniu? Sí. Bueno, a ver, hay universidades que están trabajando con restos forestales, en investigación también de otros materiales. Yo conozco algunas en el norte de Europa, porque bueno, pues allí tienen muchos más bosques que nosotros y trabajan mucho más la madera. Y me consta que están llegando a soluciones interesantes, ¿no? Aprovechando restos de poda, aprovechando restos de gestión forestal, etcétera, ¿no? Nuestro campo, nosotros nos estamos más centrando en los residuos orgánicos de la ciudad, ¿no? O de la industria. Y tampoco todos. O sea, al final cada uno tiene que buscar su pequeño espacio de trabajo. Pero estoy convencido de que se puede hacer más con los restos forestales y buscarles una salida. No tengo tan claro que sea necesario eliminar el sotobosque de los bosques. Esto no lo veo tan claro. No lo veo tan claro y hay mucha gente expertos,
que defienden que el problema de los incendios muchas veces es justamente por querer eliminar el sotobosque. Doncs mira. Así que, no sé, no voy a decir más porque tampoco soy experto, pero es una opinión que no está tan clara esta. Això donaria per una nova entrevista. Exacto, traed a alguien que sepa. Per parlar, sí, fins i tot una taula rodona. Llàstima que avui no podrem fer i no m'agradaria entrar en una altra branca que vosaltres domineu a la perfecció, que és el disseny. O sigui, la creativitat, en aquest cas, d'investigar, però també la creativitat a l'hora de donar forma, no?, a tots els vostres productes, perquè això també és un segell de Knife Factory Lab. Bueno, de hecho, yo diría que es como nuestra principal herramienta para investigar, más que porque nosotros no somos de formación científica, o sea, nosotros hemos venido al desarrollo de biomateriales con un approach de creativos, ¿no? Entonces esto, por un lado, nos limita, pero por otro lado nos ha dado un impulso a la hora de poder transformar los materiales en cosas, ¿no? Que siendo que el enfoque científico va más al análisis químico o incluso físico de la pieza, pero no tanto a su aplicación, ¿no? Entonces nosotros enseguida que íbamos generando materiales diferentes íbamos aplicándolos a cosas. Entonces este proceso de experimentación ha hecho que en poco tiempo tengamos objetos ya producidos, tengamos cosas que enseñar, ¿no? Y esto está muy bien porque al final nuestro objetivo es que los biomateriales no se queden en un laboratorio o digamos, en una muestra, sino que se transformen en cosas y que estén en la sociedad lo antes posible, que las empresas los implementen lo antes posible, los gobiernos, etcétera, ¿no? Porque hace falta. Entonces, nuestra creatividad está enfocada sobre todo a eso, ¿no? A demostrar que se pueden hacer cosas con los biomateriales, que no es una cosa solamente de museu. Clar, és el que diem, no? Que moltes vegades quan parlem de disseny ho veiem com allò que està allà, que sí que molt bé, però quina utilitat té, o si és pràctic o si no és pràctic. En el vostre cas demostreu que realment ja no és només la practicitat dels objectes i la bellesa, sinó que tenen aquesta essència de la natura y de aquest cicle, ¿no? Claro, y es inspirador, o sea, y hace reflexionar, ¿no? Pues mira, inspiració i reflexió són paraules que m'agrada molt per parlar de ciència, d'innovació i de competitivitat. I si ens n'anem a la competitivitat, parlem dels mercats. En quins mercats teniu més èxit o on veneu? Com funciona Knife Factory Lab en qüestió comercial? Sí. Bueno, ahora sabes que no hay ninguna empresa que no se considere súper sostenible hoy en día, ¿no? O sea, todo el mundo viene con su carnet de no, es que ahora somos muy sostenibles. Entonces, esto para nosotros es una oportunidad, lógicamente, porque estamos ahí, estamos en ese sector. O sea, nuestra función es ayudar a que nuestros clientes sean más sostenibles directamente, porque es un bien para todos, no es un beneficio para todos. Entonces, tenemos, digamos, como muchos contactos de diferentes sectores. Hay gente que viene desde, sobre todo, de la comunicación de las empresas, marketing, etcétera, ¿no? Tanto para escaparatismo o para premios, ¿no? Trofeos, obsequios, objetos de diseño, iluminación, mobiliario, todo esto son sectors con los que ja estem trabajando. No, jo ja he hagut d'agafar aquest objecte tan preciós que ens has portat. És que, fixa't quina... És una meravella, eh? Jo penso que fins i tot podríem dir una lluna creativa i vull saber de què està fet. Josean, explica'ns què és, per què serveix, com s'ha creat, quins materials porta. Bueno, esto es una pieza especial porque esto representa, bueno, el primer proyecto que hemos podido hacer de cierta envergadura ya con una marca importante de moda. Y el material este es lo que llamamos reolivar aire, ¿vale? Nosotros digamos que hemos creado estos dos materiales, reolivar tierra, que es el que parece más la madera, y reolivar aire, que es más como si fuese una especie de plástico, pero es un plástico que si tú lo metieras en agua se disolvería. És fantàstic. ¿Sí? Entonces, esta pieza en concreto es una de las 1500 que hemos
producido para un escaparate de esta empresa en una tienda que tenía en Nueva York y que necesitaba decorar su escaparate con algo que llamase la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues el equipo de diseño y de escaparatismo nos contactó, empezamos a trabajar juntos en la idea y bueno, fuimos desarrollando prototipos hasta llegar a esta solución que luego se escaló hasta producir esas 1.500 piezas que estuvieron expuestas en los escaparates durante un tiempo en la Semana de Diseño de Nueva York y el día que se desmontaron pues estarán en el bosque o algún día acabarán en el bosque, no lo sabemos, pero desde luego no serán un problema para nadie, eso sí. No ens hem de preocupar precisament Exacto. per aquestes peces que Knife Factory Lab ha creat. Lleugeres i bé, jo penso que tenen l'essència de la vostra empresa. Donar-te les gràcies, Josean, per acompanyar-nos avui, per fer un programa tan bonic a nivell de coses properes, no? I d'aquesta essència que som les persones, que som això, som terra, som aire, la mare terra. No lo olvidemos. No, i del reciclatge que és tan important, però també de la meravella de la creativitat. Moltíssimes gràcies. De nada, vosotros, en serio. Bé, ja veieu que és... Com ho podríem dir? Podríem dir que és màgia la que fem, la que hem fet avui aquí, la que fan des de Knife Factory Lab. Perquè totes aquestes peces, imagineu-vos que van estar en un aparador i ara moltes d'elles tornen a estar a la terra, a l'aire i a l'aigua. Res que ens hagi de preocupar. Bellesa efímera, però bellesa natural i autèntica, al cap i a la fi. Esperem fer més màgia la setmana que ve aquí, això sí, sempre compartida amb vosaltres. Us hi esperem.